Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En el vídeo anterior, el del lunes pasado, si no me equivoco, porque claro, estoy grabando todo junto, y como los programas de la tele, que los concursos se graban ahí como siete programas al día y luego ya los emiten, pues aquí pasa lo mismo. Yo aquí también lo estoy haciendo un poco profesional, pero bueno, a lo que iba en el anterior vídeo, que creo que es el del lunes día 19, esto lo vamos a poner para el miércoles día 21 de abril, el Día de los Músicos. Hola, alcoyanos. Am, Os decía que hablaríamos un poco más en profundidad sobre por qué China va a perder el número uno mundial de país más poblado y por qué China, perdón, por qué la India, eso quería decir, por qué la India va a superar a China como ese país. Entonces aquí muchas veces cuando decimos, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos intuir? ¿Cómo podemos preverlo? Muchas veces la forma más sencilla es irnos a las estadísticas y a los gráficos. Pasa un poco parecido con la pandemia. Se puede hacer un pronóstico de cómo va a ir la situación, si se ve cómo está transcurriendo, si hay un historial de datos. Entonces, la demografía es muy útil para estas cosas. Entonces, vamos a ver primero la tasa de natalidad de la India y de la China, ver un poco cómo ha ido evolucionando. Entonces, aquí vemos que la, la tasa de natalidad de China ha dado así como más tumbos. Es muy posible que sea debido a que las estadísticas oficiales, pues en los años 60 no eran muy fiables, pero sí que se puede ver, por ejemplo, en el caso de la India, se puede ver una tendencia descendente mucho más pronunciada entre los años 60 y 80 y un poquito más ligera hasta el año 2000 y el actual ya desde el siglo XXI, que la tasa de natalidad, que sabéis que son los nacimientos por cada 1000 habitantes, se ha mantenido estable y con un bajón en el último dato disponible que tenemos, el 2018. Es un dato del 10,9 por mil. Para que os hagáis una idea, en Corea del Sur, que es el país que tiene la tasa más baja, sería del 6 por mil. En Corea del Sur no se tienen hijos. Y en España, en Italia y en algún más países de Europa sería de un 8 por mil. Es baja, en China es baja, no tan baja, pero está empezando a ser bastante baja. En la India vemos una tendencia muy similar a la de China, es decir, ha bajado bastante desde un 41 por mil desde el año 60, para que os hagáis una idea, otra vez. Estos son ahora mismo valores que tienen países muy poco desarrollados en África, en el Sahel, como por ejemplo Níger, Chad, Mali, este tipo de países. Y ha ido descendiendo, si os dais cuenta, todos los años, aquí se ve mucho más claro. Y en el año 2018, que es el último año que se tiene, sería el 17,8%, que es, digamos que sería niveles de un país que se está desarrollando. O sea, es un país de estos que hace años se conocían como países, se me acaba de olvidar lo que quería decir, pero bueno, eran países, bueno, digamos que era como unos países intermedios. Por un lado tenemos los países desarrollados, los países subdesarrollados, que ahora se prefiere llamar más países poco desarrollados, y los países que, bueno, que están ya más cerca de los desarrollados que de los poco desarrollados, pues ese sería el caso de la India. Entonces ya sería pues una tasa del 17. Fijaos que son 7 puntos más que China. Solamente con esta gráfica ya podríamos decir, a ver, nacen más
niños y niñas en la India que en la China, por tanto, es cuestión de tiempo que India alcance a China como el país más poblado del mundo. Pero vamos a hacerlo un poco más completo y vamos a ver esto, la tasa de fertilidad, que son el número de hijos por mujer, pero mujer en edad fértil, que se suele utilizar entre los 15 y 49 años. O sea, se pillan estos valores como es, digamos, la edad más o menos media en la que las mujeres tienen la primera regla y por tanto ya pueden tener hijos, hasta los 49 años, que es a partir de los 49, 50 y tal, que es cuando llega la menopausia, que sabéis que es el momento en el que ya no pueden tener hijos, ¿vale? Entonces, porque sería absurdo hacer esta comparación entre todas las mujeres, ¿no? No tendría ningún valor estadístico. Aquí vemos que en los años 60 y 70 China superaba en hijos por mujer a la India y además bastante, digamos, tenía como una media de 6,3 hijos por mujer y la India tenía 5,8. Valores de países muy poco desarrollados, países, lo que quería decir antes, vías de desarrollo, ¿vale? Digamos que la India tiene valores más próximos a los de un país en vías de desarrollo, mientras que la China actualmente tiene valores más de país desarrollado, ¿vale? Si bien no está del todo desarrollado utilizando los estándares que se utilizan en organismos oficiales como el Banco Mundial, que las estoy utilizando de este organismo, ¿no? Que además las presentan así como muy bien, como muy chulas. Entonces veis que, bueno, eran datos que China superaba a India hasta que se invierte ya en el año 71, es ya cuando se invierte. Pero, por ejemplo, el caso de China, hasta los años 80 tenía pues unos valores, del año 70 y algo, tenía unos valores bastante elevados. En esta época es cuando empieza a implantarse la política del hijo único. Por eso en estos años se mantiene un poquito y aquí ya se desploma. ¿Vale? China, perdón, en la India no existe esta política, no se limita la natalidad, pero también conforme un país se va modernizando, se tienen menos hijos. ¿Por qué? Eso vamos a verlo también un poco en la tercera gráfica. Entonces veis que la caída ha sido como más regular que en China, pero ahora mismo tienen unos valores similares, pero con una diferencia notable. Mientras que en China veis que está subiendo un poquito cada año, eso significa que, bueno, pues que las clases medias empiezan a pensar en tener más de un hijo. Entonces, esto es a partir del 2015 ya, cuando ya se deroga esta ley o esta prohibición de tener de tener más de un hijo. Va subiendo un poquito, pero se sitúa en valores de 1,69. En España actualmente creo que es de 1,3 también, que es incluso más bajo. Mientras que la India tiene 2,2 hijos por mujer. Os voy a introducir un concepto que se llama el reemplazo generacional. ¿Eso qué significa? El reemplazo generacional es como el número mínimo de hijos que se deben tener para asegurar un crecimiento natural de la población, sin tener en cuenta, por supuesto, a los migrantes que acudan a un país. Porque el reemplazo generacional se sitúa en 2,1. Es decir, todo lo que esté por debajo de 2,1 significa que no está asegurado. Entonces, ¿por qué? Porque imaginad, si tú tienes dos hijos, justo, ¿no? Es como que si tú tienes dos hijos y luego cada persona va teniendo dos hijos, es como que hay un crecimiento cero, no sé si me explico. Entonces tú tienes dos hijos, esa persona tiene otros dos, es como que, pues eso, como que se va asegurando que la población ni sube ni baja desde el punto de vista del crecimiento natural.
¿vale? De la población, sin tener en cuenta las personas que acuden a vivir a un país. Por eso 2,1, ¿vale? Si es un poquito superior a 2, eso indica que la población va a subir poco, pero va a subir. Si tiene unos valores, como en este caso de la India, muy cercanos al 6, pues significa que la población está disparada, o mejor dicho, descontrolada. Entonces en China ahora mismo está, en la joder, ¿qué manía tengo hoy con confundir India con China? En la India, voy a decirlo otra vez, en la India el reemplazo generacional ahora mismo está asegurado en este año, pero no está ni mucho menos garantizado. Entonces, porque también la India es un país que se está modernizando y dentro de unos años va a tener también problemas de natalidad, como está ocurriendo, por ejemplo, en la mayoría de los países de Europa Occidental. Entonces veis que se está acercando, pero hay una diferencia de casi 6 décimas. Entonces, decíamos que cuando un país se moderniza, es como que el número de hijos desciende. Esto tiene varias explicaciones, pero muy rápido. Antes de hablar de esto, tiene que ver con las mujeres. Está demostrado que en aquellos países en los que se garantiza una educación secundaria para las mujeres e incluso pueden asistir a la universidad, tienen los hijos, tienen su primer hijo a una edad mucho más tardía. ¿Por qué? Porque adquieren una educación y porque también adquieren una mayor independencia. Por tanto, una mujer es como más libre para decidir cuándo va a ser madre. Si no se tiene una educación o es una educación muy, muy básica, en muchos casos no se llega a completar, hay matrimonios con una edad muy temprana, 15, 16 años, entonces, claro, por esto hace que la tasa de fertilidad y la tasa de natalidad suba y está un poco relacionado con, sobre todo con el tema de la educación y la emancipación de las mujeres, es decir, que haya mujeres libres en este sentido para decidir lo que van a hacer con su vida. Y también tiene que ver con esto, con el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, como se hacen encuestas y se ve un poco que mujeres entre 15 y 49 años, volvemos a esta edad que sería la edad fértil de las mujeres, y lo que decía, se hacen unas encuestas en las que se pregunta si han utilizado o si utilizan habitualmente anticonceptivos. Veis que esto no se suele preguntar todos los años. Aparecen pues algunas, por ejemplo, el primer dato de China es en el año 82, que era como el 69% de las mujeres decían que utilizaban algún tipo de anticonceptivo, bien ellas o bien sus parejas. Y como veis, ha subido bastante, aunque está bajando últimamente un poco, pero en China se sitúa en torno al 84,5% de las mujeres. Esto es un nivel bastante alto. Esto significa que es como que se separa la sexualidad de cada persona con la sexualidad con fines solamente reproductivos. En la India es diferente. Los primeros datos son de los años 70. Solamente el 13% de las mujeres decía utilizar métodos anticonceptivos y actualmente es el 53%, poco más de la mitad. Entonces son como 30 puntos menos que China. Entonces, claro, esto explica que en la India todavía se tengan más hijos que en China. Las razones, muchas razones, pero los expertos hablan de cuestiones relacionadas con el ámbito cultural y el ámbito religioso. En China
no hay tanto apego a una religión, pues hay personas budistas, hay personas que no creen, hay personas que son ateas. Durante los años de dictadura comunista, digamos, de verdad, porque ahora, bueno, ahora sigue existiendo esta dictadura comunista, pero desde el punto de vista económico no es para nada comunista, ya os lo digo yo. eh, digamos que se fomentó pues, un ateísmo oficial, pues que no, la gente pues que no creyera en ningún tipo de doctrina, ni en ningún tipo de religión. Muchas confesiones religiosas fueron perseguidas en China, están siendo perseguidas todavía, digamos ya no tanto, pero bueno. En cambio, en la India, pues el hinduismo sí que tiene un mayor peso. También hay importantes comunidades musulmanas, incluso católicas. Entonces esto hace que el uso, es decir, cuanto mayor es el peso de la religión, el uso de anticonceptivos se reduce. Esto tiene lógica porque los fines digamos, de sexuales, entre un hombre y una mujer casados, por supuesto, son reproductivos 100%, es decir, no hay placer, son simplemente como una misión que tienes para engendrar hijos. Bueno, esto sería una de las explicaciones. Y por último, pues vemos que todo esto ha hecho que China e India sean países en los que cada vez se viva más años. Años 60, la esperanza de vida, perdón, en China estaba entre los 40, no llegaba a los 44 años, mientras que la India era de apenas 41 años. Entonces, esto está provocado sobre todo por las elevadísimas tasas de mortalidad infantil que habría en la época. Se fue mejorando, se fue sobre todo mejorando la cuestión sanitaria, se fue desarrollando sobre todo las clases medias, se fue reduciendo la pobreza extrema en los dos países y ahora mismo tenemos que en China la esperanza de vida es de casi 77 años. Todavía le falta para llegar a los niveles de Occidente, de Europa Occidental o de Estados Unidos, que supera ampliamente los 80 años. En el caso de las mujeres ya casi se va acercando a los 90. Y la India pues aún le queda mucho, porque India es un país muy desigual, es uno de los países más desiguales del mundo. Son dos países continente, como ya hemos visto, pero esto sería lo que explicaría la natalidad, la tasa de fertilidad, la prevalencia de los usos del uso de métodos anticonceptivos. Sería un poco lo que explicaría, si te dais cuenta, en las dos primeras. India está por encima de China, mientras que aquí pues sería al revés, ¿no? Sería que la India todavía estaría muy por debajo en el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, todo esto ayuda a que la India siga teniendo unas tasas superiores a China y por eso dentro de nada, dentro de pocos años, todos los informativos del mundo abrirán con la noticia de que la India ha superado a China después de muchísimos años y se convierta en el país más poblado del mundo, y así será, porque China no se va a recuperar tan rápido. Es decir, esto no es como una carrera que te pasan. Es decir, que esto es más fácil que un país africano consiga acercarse a estos dos países, que China vuelva a recuperar el número uno. Cuando China pierda el número uno, no lo va a recuperar tan fácilmente. Bueno, pues espero que os haya gustado esta clase práctica de estadística. Y bueno, aquí tenemos estos dos ejemplos, ¿no? China y la India. Esperemos que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.